Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Colectivo Peseta con Mario Ruiz Ayucar, de la organización Greenpeace. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Estamos muy contentos de que hayas aceptado hacer esta entrevista para el programa Protagonistas. Greenpeace, lo que vemos hoy, es el resultado de una historia que comenzó ya hace 53 años, en 1971, con un grupo muy pequeño de activistas que impedían unas pruebas nucleares en unos archipiélagos de Alaska. Al fin y al cabo tenéis una historia marcada por hitos, por victorias y también por algunas derrotas, y una historia que para el 78 ya era global. ¿Puedes contarnos, por ejemplo, un poquito cómo empezó aquí Greenpeace en España? Sí, claro, Greenpeace en España empieza a trabajar básicamente porque se estaba luchando contra la pesca ballenera. En la época, la verdad que el problema era bastante fuerte, había una industria potente en España y Greenpeace a nivel internacional pues viene a nuestras aguas a denunciar y a luchar por el cese de esa actividad. Esto fue como se comienza a trabajar en España y que unos años más tarde daría pie a más acciones hasta que ya como tal se funda oficialmente una oficina de Greenpeace aquí en España, Madrid. A partir del trabajo de Greenpeace en las aguas de España por la lucha contra la pesca de ballenas, es una organización que se empieza a hacer famosa y se empieza a hacer conocida en España y se empiezan a desarrollar diferentes tipos de luchas y de campañas, y una de ellas es la que luchando porque se derramasen barriles tóxicos en nuestras aguas, es lo que ya por fin da pie a que en el año 84 se fundase Greenpeace en España, abriendo una oficina en Madrid. Sí, estamos enterados de aquel vertido por parte de un barco holandés, creo recordar, que fue impedido en extremis. ¿Puedes contarnos un poquito, así es. ¿Puedes contarnos un poquito, explicarnos qué haces tú dentro de lo que es esta organización? Claro, yo trabajo... Claro, mi función está dentro del departamento de movilización. Yo trabajo con el voluntariado y con los activistas que día a día están luchando por parte de Greenpeace. En Greenpeace hay una plantilla que lleva a cabo un trabajo diario y está respaldada o trabaja en paralelo con toda una serie de activistas, voluntarios, grupos locales, diferentes estructuras, y como tal pues mi trabajo es dar apoyo, gestión, comunicación interna a todas las personas que se interesan en empezar a participar con Greenpeace, así como a estar enteradas en cómo participar en las campañas que vamos desarrollando. O sea, tu función más o menos es casi publicitaria, o también cantar un poco a esa gente que se anime a ayudar al cuidado del medio ambiente con vosotros. Podríamos decir que sí, mi parte, tengo mucho trabajo de comunicación interna y mucho de marketing. Gestiono la página web a través de la cual la gente se interesa y se apunta a nuestro voluntariado, y también llevo toda la comunicación interna del día a día, cómo se pueden apuntar, de qué maneras pueden participar con Greenpeace. ¿Llevas muchos años haciendo esto? Pues comencé a finales del 2018. Así que yo supongo que ya llevo más de 5, 6. Sí, alguno más. Sí. Sé que llevas 7 años solo, pero ¿nos puedes comentar así algunas victorias que habéis tenido en estos años? Algunos hitos. Sí, claro. A ver, pues pensando de lo más cercano, yéndome hacia atrás, pues por ejemplo hace poco, llevamos 2 años luchando por una movilidad sostenible, por tanto por apostar por que haya más transporte público y que la ciudadanía deje a un lado el uso del coche de forma individual y que use cuanto más mejor el transporte público. Y hemos estado con una campaña luchando por tener un abono transporte único. ¿Qué quiere decir? Que el mismo abono transporte que estás usando en Madrid para coger el metro te sirva para cuando llegas a Valencia, que no tengas que sacarte otro abono, otra tarjetita distinta. Bueno, esto estaría dentro de un pack de medidas
que afortunadamente hace escasas semanas Óscar Puente, el ministro de Industria, ha confirmado que lo van a llevar adelante. Esto significa un gran paso adelante en el mayor uso del tren y, por tanto, del transporte público en general y, por tanto, en la disminución de emisiones. Otra gran victoria es que en enero del 2024 la ONU confirmó que se lleva adelante un Tratado Global de los Océanos, que es una de nuestras campañas icónicas por las que llevamos décadas trabajando, que es básicamente la defensa de los océanos, de los mares internacionales y, por tanto, que no se puedan llevar a cabo ciertas actividades económicas como pesca o minería que tiene unos impactos terribles en la biodiversidad marítima y, bueno, y en sí en los océanos, que es, a pesar de que se cree que los bosques son el gran pulmón de la Tierra, en verdad son los océanos. Y por terminar y por decir solo una más, estaríamos también, no podemos dejar de acordarnos de todo el trabajo contra las nucleares y contra la industria del carbón, que es una industria que ha estado durante décadas funcionando, recibiendo financiación y contaminando, y desde hace años estamos viendo cómo no solo se deja de financiar, sino que se empiezan a demoler estas centrales térmicas. No, por favor, continúa, perdona. Nada, eso, que básicamente ver cómo hemos ido cerrando nucleares en España, centrales nucleares, así como hemos ido viendo cómo se han venido abajo esas grandes fábricas donde se usaba el carbón para generar electricidad, pero que tenía unas emisiones terribles, pues ha sido para nosotros una alegría, porque son, como siempre en Greenpeace, son décadas de trabajo, de paciencia, de perseverancia. A veces cuestan ver las victorias a corto plazo y, por tanto, cuando al final, después de muchos años de trabajo, vemos cómo hemos conseguido la campaña, hemos conseguido ganarla y hemos visto que nos ha dado la razón la sociedad, pues es un orgullo y nos da fuerzas para continuar adelante. Entonces, esto, igual que el cambio climático, que en los años 90 era un tema casi tabú. Los medios de comunicación no hablaban del cambio climático y en los últimos años, pues gracias a, como en el 2019 nos pasó con la aparición de Greta Thunberg, bueno, ha sido el cambio climático haya aparecido ya no solo en la televisión, sino, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Como vemos que las empresas empiezan a tener ese lado amable, ese lado ecologista, ese lado sostenible. Se interesan un poco por lo que es el cambio climático, por ya ponerle freno. Es decir, no es algo que está ahí tabú, que hay que callarse, no, es algo que hay que parar, hay que cambiar. Exactamente. Y bueno, al mismo tiempo vemos cómo surgen partidos políticos o figuras tan importantes pero tan dañinas como puede ser Donald Trump, que a día de hoy, pues como presidente de los Estados Unidos, es un negacionista del cambio climático. Se va a salir del Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional para luchar contra el cambio climático de forma coordinada entre todos los países. Perdóname, ahora que hablas tú del Acuerdo de París, ¿tú ves factible que se cumplan sus objetivos o crees que realmente va a haber que retrasarlo? Porque a día de hoy, ahora que comentas lo de Trump, que vamos a volver al fracking, vamos a inundar el mercado de petróleo otra vez, que se va a abatar el barril de Brent, evidentemente eso son más emisiones, es más consumo de combustibles fósiles. ¿Tú crees que vamos a conseguir llegar al objetivo del Acuerdo de París o que no? Esperemos que sí. Es verdad que siempre tenemos grandes retos por delante y es verdad que parece que Estados Unidos, primera potencia, bueno, ya no sé cómo está al respecto de China, pues que tenga esta posición no es nada positivo. Pero eso refuerza nuestra lucha. Por otro lado, aunque Estados Unidos tiene ahora mismo estas políticas, si vemos el consumo de electricidad por parte de la Unión Europea, vemos que al día de hoy las energías renovables han aumentado de una manera tremenda el uso de energías renovables respecto a fósiles. Entonces, Europa es una muestra de que sí se puede, de que si se apuesta por las renovables, se puede funcionar sin la dependencia de los fósiles. Es verdad que esto es una transición, hay que ir poco a poco y que las nuevas políticas de Estados Unidos van a ser un freno, pero seguiremos luchando. A mí me interesa particularmente el último que has dicho sobre que Europa ya apuesta de verdad por las energías verdes, y es que es muy interesante porque al fin y al cabo aquí no tenemos combustibles fósiles en grandes cantidades, no hay demasiado gas, en España por ejemplo no tenemos ni petróleo ni carbón de calidad y ni cantidad, lo que significa que esto ya no es ni siquiera un tema de medio ambiente,
es un tema de seguridad. Es decir, necesitamos hacer esa transición, tanto por el medio ambiente como por nuestra independencia energética. Y negar el cambio climático es un absurdo brutal. Yo te querría preguntar, así en estos años que vienen, ¿cuáles crees que van a ser los próximos pasos? ¿Qué tenemos que hacer? Al respecto de la transición energética o en materia de todos los grandes frentes que tenemos a nivel climático y de problemas medioambientales en España. Pues no te importa, cuéntame un poquito las dos. Bueno, a nivel climático, por seguir la línea inicial, hay que continuar en la transición energética, seguir apostando por energías verdes. Es verdad que hay que tener cuidado en manos de quién está en esa energía, porque una de las cosas que apostamos desde Greenpeace es la necesidad de que la energía esté en manos de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que no solo la posea y que tenga el poder sobre ella, el control, las 3, 4 empresas que funcionan y que crean el oligopolio eléctrico, ¿no? O sea, empresas como Endesa, como Iberdrola, como Naturgy, al final, si tienen solo ellas el poder sobre la electricidad, deja de ser tan democrático y al final podemos encontrarnos con grandes problemas como que se implantan renovables en sitios donde habría que tener una protección, que se llevan a cabo diferentes tipos de, digamos, burocracias que no son respetadas, que no están bien hechas por las administraciones públicas, y es necesario que la energía renovable al final esté en los tejados de los pisos donde vivimos la mayoría de la ciudadanía, que las renovables estén bien instaladas y que conviva bien con la sociedad. Entonces, eso sería algo a seguir avanzando y a tener cuidado con que el oligopolio no se termina quedando de nuevo con todo lo que es el mercado, con todo lo que es la propia energía. Y luego, por otro lado, por comentar otros problemas que no son solo de energía, en España tenemos un grave problema con el agua. El cambio climático está provocando 2 cosas que básicamente se resumen en menos agua, más sequía, menos precipitaciones. Pero por otro lado, bien sabemos todos que España es el campo, ¿no?, de Europa y del mundo a veces. Una huerta de Europa. Entonces, esto tiene un grave problema, porque el problema es el hecho de que vuelva a estar en muy pocas manos de esta agricultura intensiva, porque no nos imaginemos la imagen tradicional de unos agricultores... Esto es agotar el terreno, explotarlo al máximo, sacarle el máximo rendimiento posible. Y eso a corto plazo es muy rentable. El problema es que va a llegar un punto que va a dejar de darnos la tierra comida, va a dejar de funcionar. Eso es. Y además que esa tierra pueda empezar a estar hasta estropeada y envenenada. Porque, por ejemplo, el uso masivo, porque estamos hablando, por tanto, de agricultura industrial, estamos hablando de grandes procesos que en vez de hacerlos en una fábrica, lo estamos haciendo al aire libre, pero haciendo unos usos de unos pesticidas y de otros tipos de químicos que una de las cosas que hace es que, por decir una, está filtrándose en esas aguas hasta los acuíferos, que los acuíferos no dejan de ser el agua del futuro. Entonces, si envenenamos, si estropeamos el agua del futuro, hoy no tendremos agua mañana. Las macrogranjas, que es otro tema que llevamos trabajando en ello ya unos cuantos años, ya no solo estamos hablando del obvio maltrato y de la falta de bienestar animal de los animales de estas ganaderías, sino que estamos hablando de que las técnicas que se están empleando da pie también a contaminación de ríos, acuíferos y tierras. Entonces, hay muchas de estas técnicas industriales que al final no deja de ser un beneficio para unos pocos, para el perjuicio de una mayoría, que genera este tipo de negocios que al final, bueno, pues son los que luchamos contra ellos en búsqueda de unas industrias que sean beneficiosas al final para toda la sociedad. Ahora que comentas lo de las macrogranjas, con esto sé que hay un poco de polémica, porque por una parte es evidente que es una explotación demasiado intensiva, que no es correcta, no es ética, pero también si no tenemos ese tipo de instalaciones, ¿qué comemos? Porque buena parte de la comida... Yo no estoy a favor ni en contra de ninguna de las dos posturas, pero me gustaría saber tu opinión porque, claro, es una polémica que está bastante presente. Bueno, es que esto es un tema bastante interesante, pero procurar ir al grano de toda esta conversación,
al final, si estamos hablando de que si no tengo carne, ¿cómo nos alimentamos? Es una idea que es falsa. Al final, lo que decimos desde Greenpeace es que se tiene que reducir la cantidad de carne que consumimos a una dieta que se reduzca si no recuerdo mal, estamos hablando de entre 300 y 500 gramos de carne a la semana. Esa carne, esas proteínas pueden ser suplidas por muchos otros tipos de proteínas de orden vegetal, garbanzos, lentejas, alubias. Este tipo de alimentos nos nutren. Al final, la dieta mediterránea, que es la que nuestra sociedad ha estado consumiendo hasta hace relativamente poco, ha permitido que nuestra sociedad estuviera sana, consumiendo carne, sí, pero consumiendo también muchos otros alimentos. A día de hoy, la dieta, desgraciadamente, está bastante descompensada, sin meternos en el hecho de proceso de comida ultraprocesada, de estar hablando de azúcares, y obviamente esto va luego del estilo de vida, del sedentarismo, pero no es nuestro tema. Pero sí que estamos hablando de que no son necesarias las macrogranjas para seguir teniendo una carne, consumir menos y consumir sobre todo más vegetales. Me gustaría, a partir de ahora, gracias por contestarnos, que nos centremos un poquito más en lo que es el ámbito de la educación, porque al fin y al cabo esto es un colegio y nosotros somos alumnos, yo al menos, y sí, me gustaría que, porque tengo entendido que vosotros que también estáis haciendo campañas de concienciación medioambiental centradas en la educación, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Sí, bueno, desde hace ya bastantes años que colaboramos directamente con centros escolares. Son muchos los que se acercan a nosotros buscando diferentes tipos de materiales y con mucho gusto los ofrecemos. También aparte ofrecemos retos para que los centros escolares, las AMPAs, el profesorado, pues se involucre. Entonces ya no solo a veces ofrecemos charlas, sino que también proponemos un reto para que a través del reto y llevándolo a cabo, pues toda la comunidad, ¿no? Todo el ecosistema que participa en un centro escolar, pues se conciencie, pues por ejemplo, por decir algo, de la gestión de los residuos, ¿no? O del uso del plástico. Entonces, esta es una vía, y otra también de nuestra red de voluntariado, un equipo llamado la Red de Educación, que también por toda España pues se acerca a los centros escolares y lleva a cabo pues actividades muy similares a la que os comentaba hace un rato. Entonces, bueno, esto y también la relación con colectivos como Teachers for Future, pues somos conscientes de la importancia que desde el principio, que en las aulas ya se conciencie al alumnado sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Una pregunta, ¿tú qué crees que podemos hacer nosotros, digo nosotros los alumnos, qué podemos hacer así a corto plazo para ayudar al cuidado del medio ambiente? Bueno, muchísimas cosas. Creo que una de lo más interesante que puede tener el alumnado, o vamos, el público más joven, que podríamos decir que representáis, es el cambio de conciencia y lo que supone a largo plazo. Porque desde ya, si vosotros os concienciáis y vosotros conocéis la problemática, conocéis que el estilo de vida, de cómo actuamos como en sociedad, tiene qué consecuencias, tenéis posibilidad de exigir cambios ya en vuestras familias, o llevar vosotros cambios y ser representantes del cambio que tiene que llevar a cabo toda la sociedad. Creo que como tal, ser embajadores de una nueva sociedad es algo que es impagable. Y ahora ya fuera de lo que es nosotros los alumnos, las generaciones jóvenes, ¿qué no pueden, sino qué tienen que hacer los gobiernos para apoyar la transición? Porque al fin y al cabo muchos hablan con la boca pequeña, dicen las cosas, pero luego a la hora de la verdad no. ¿Qué tienen que hacer? Hay tanto que hacer, Claro, al final habría como muchas líneas, ¿verdad? Por suerte, por ejemplo, en España aparecen ministerios de transición ecológica, y eso ya es un gran guiño, ¿no? Los gobiernos, y claro, aquí en España, al final, las administraciones que se van, cada una tiene sus poderes, ayuntamientos, comunidades autónomas, provincias, gobierno estatal, cada uno tiene su pequeña cuota de poder,
y todos ellos tienen su posibilidad de hacer mucho. Estamos hablando desde apostar por una transición energética. Estamos hablando de comida, de que, por ejemplo, en los centros escolares se apueste por comida ecológica, de cercanía, de calidad, que se tenga una buena nutrición para los alumnos. Estaríamos hablando de que en los colegios se diera mayor concienciación sobre el cambio climático, de lo que significa nuestro modelo de vida. Podríamos estar pidiendo a los gobiernos que no estén dando ciertos permisos para que se desarrollen algunos tipos de actividades que tienen directamente un impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Básicamente pedir a los gobiernos que piensen más en la sociedad y que piensen menos en la economía y en el beneficio de unos pocos. Y ya para terminar, la última pregunta es que Greenpeace, en sus 50 y pocos años de edad, no ha estado exenta de polémicas, ni mucho menos. Habéis conseguido muchos logros, pero a veces ha habido medios que han tenido una opinión bastante negativa vuestra. Desde una vez que apareció una ballena varada en una playa, y para concienciar el problema de las ballenas, de la caza que me comentabas al principio, la llevasteis enfrente de un museo, o aquella vez que, para reclamar que se cumpliera el Acuerdo de París, el FEMA, os asociasteis con él y aparecieron desnudos por el Sena. ¿Qué opinas de estas polémicas? ¿Crees que es necesario llegar a esto para forzar esa transición? Bueno, sin entrar directamente en mencionar, Greenpeace al final no deja de ser un actor que genera molestia en los grandes poderes. Greenpeace no dejamos de ser un pequeño avispón, una pequeña abeja moviéndose y procurando generar cambios. Y al final a los grandes poderes, a las grandes empresas, a los medios de comunicación, a gobiernos, les vamos a molestar. Y eso, en cierto caso, nos enorgullece. Porque al final, una de las cosas que queremos ser y somos independientes económica y políticamente. Al final tenemos 150.000 socios en España que con sus aportaciones únicas, personales, nos permiten hacer y decir lo que queramos, meternos con los gobiernos que queramos y con las empresas que consideramos que tenemos que meternos para que se lleven a cabo los cambios. Si alguna vez hemos llevado a cabo acciones disruptivas, acciones directas no violentas, que lo que hemos conseguido es llamar la atención sobre un problema, bienvenida sea la polémica, porque al final conseguiremos que esté en el debate problemas, temas que no lo están y que gracias a, entre otros, nuestro trabajo, conseguimos que se hablen de ello. Conseguimos que haya gobiernos que finalmente hagan leyes que reviertan las campañas, que reviertan las problemáticas que estamos señalando. Entonces, bueno, que nos señalen, estamos acostumbrados a ello. Que nos señalen significa que estamos tocando donde debe y, bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo para llamar la atención, aunque a veces nuestras campañas levanten ampollas. Pues muchas gracias, Y esto ya de mi parte, me alegra que levantéis ampollas de vez en cuando. Pues gracias por Muchas gracias, Mario. Ahí seguimos. Y ha sido un placer. El placer es nuestro. Gracias por tenernos en consideración y nada, aquí estaremos para lo que necesitéis.